Momentos. Ahora sí, bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria. El día de hoy vamos a revisar la Unión Europea, que tiene 446 millones de habitantes en 27 países. Ojo, ¿cuántos países tiene? 27. Le voy a pedir un favor en este espacio. Vamos a realizar entonces de una vez punticos de participación. Vamos por ese 5 en el 60%. Cuando llegue noviembre, el 30 de noviembre, usted ya debe tener en su carpetica la sábana de notas de noveno, décimo y 11 para aplicar y estar pendientes, por favor, de las becas que ofrezcan. Ojo con eso. Para ir a la Unión Europea, usted debe reconocer cuáles son esos 27 países, pero usted va a encontrar que hay unos países que no están. ¿Cuál es ese caso? Entonces, ¿por qué es necesario encontrarlo? Porque usted puede decir, yo me voy para Europa, pero hay países que no están y eso le va a generar a usted otro tipo de panorama. Y es que las reglas de la Unión Europea no están rigiendo precisamente en ese país. ¿De qué países estamos hablando? En Islandia, en Reino Unido, y tenga mucho cuidado porque cuando hablamos de Reino Unido, tenemos entonces a Gales, que Gales se encuentra en este espacio, ya le voy a hacer un puntico. Aquí vamos a encontrar nosotros a Gales, este espacio se llama Gales, y de aquí para arriba se va a llamar Escocia e Irlanda del Norte. Y, por supuesto, todo este escenario que se viene a llamar Inglaterra. Tenga mucho cuidado, porque cuando usted vaya a Reino Unido, usted no está entrando solamente a un país, está entrando a 4 naciones. Entonces debe tener eso muy en cuenta. ¿Qué otro elemento debe tener en cuenta? Mister, es que yo quiero ir a Islandia. Ojo, la misma Unión Europea no tiene jurisdicción sobre Islandia. Yo quiero ir a Noruega. No va a encontrar en ese espacio. Mister, es que yo quiero revisar en Bielorrusia. Tampoco hay una jurisdicción de la Unión Europea en Bielorrusia. Para que usted de una vez lo sepa y no llegue a esos aeropuertos y se eche la bendición de a ver qué voy a hacer. ¿Listo? Debe tener usted en cuenta, por favor, que países como Ucrania no se encuentran en el tratado. Entonces, aquí queda Bielorrusia, ya se lo voy a señalar entonces en rojo, o bueno, se lo voy a escribir, Bielorrusia no se encuentra. Entonces, profe, ¿pero por qué revoluciones en Bielorrusia? Pues porque no está inscrita y no tiene democracia, tiene un dictador en el poder. Aquí vamos a encontrar entonces a Ucrania, que está realizando el proceso, pero no se decide, y tras del hecho que está influenciada por un enemigo como lo es nada más ni nada menos que Rusia se encuentra acá, no lo va a olvidar. Rusia tampoco pertenece a la Unión Europea. Entonces, mucho cuidado porque ya son legislaciones a las cuales usted se va a arriesgar, pero que son netamente de esas naciones. Aquí, por aquí alguien me dijo, oiga, mister, yo es que me quiero ir a ese país, yo me lo he soñado, yo quiero ir allá. Pues, querido amigo, le quiero decir que Suiza no se encuentra dentro del tratado. Entonces hay que revisar qué pasó en ese espacio, por qué no se encuentra, y es algo que preocupa. Moldavia tampoco se encuentra en este proceso. Y estos son los países que están en proceso de aceptación a la Unión Europea. Entonces pueden ser amigables con la migración, pero hay que tener cuidado cómo uno va a ingresar y en qué calidad. Vamos a encontrar entonces a países como Albania, Macedonia del Norte, a Kosovo, a Montenegro, a Bosnia y Herzegovina y a Serbia, que se encuentran en estos momentos haciendo la postulación para ingresar a la Unión Europea, pero lastimosamente no han sido aceptados. De resto, ¿qué países usted puede ingresar? Usted puede ingresar a Portugal, a España, a Francia, a Italia, a Austria, Eslovenia, Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Entonces, téngalo muy en cuenta, por favor, a qué países sí puede ingresar y a cuáles no. De igual manera, le tengo una sorpresa. Y es que vamos a encontrar aquí a Malta, que sí pertenece a la Unión Europea. Muchos de ustedes deciden fortalecer el inglés y lo deciden hacer en Malta, entonces para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, la isla de Chipre. ¿Qué otra nación está en proceso? Turquía. Turquía está ahorita en un proceso de hacerse miembro de la Unión Europea, pese a que su territorio se encuentra en el marco asiático. Solamente tiene un pequeño territorio en Europa. Mister, ¿yo para qué necesito esta información? Usted va a presentar ponencias en Europa. Eso es fijo. Usted va a estar en Austria, usted va a estar en Viena, usted va a ir
Alemania, ingenieros, hay que echarle ojo a Alemania con las nuevas innovaciones que está teniendo. Entonces hay que estar muy atentos, por favor, a qué países podemos ir y a qué países no. Y qué legislación me cubre y qué legislación realmente me deja en el aire. No siento más. Última pregunta, rápidamente. ¿Cuántos países son? ¿Será que son 10? No se le va a olvidar, son solamente 27 naciones. 27 naciones. Las demás están en estos momentos en un proceso de ingreso. Recuerde, 27 países. ¿Listo? Para entender entonces este espacio, vamos a dar inicio y es que los pioneros de este espacio es directamente Konrad Adenauer, Robert Schuman, Winston Churchill, y es que después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ven la necesidad de generar un bloque para evitar la hegemonía, que vengan a invadirlos, que vengan a manipular las naciones europeas, específicamente Rusia con su poderío con la URSS y Estados Unidos. ¿Eso qué lleva? A que empiecen a construir poco a poco esta idea de la Unión Europea. Para hacer esto, formulan entonces una moneda común que poco a poco desde 1980 se empieza a implementar en las diversas naciones, un himno, una bandera y por supuesto un lema. En la Unión Europea usted va a encontrar 24 lenguas oficiales, reconociendo la diversidad que se encuentra en esos 27 países. Cuando la Unión Europea se construye directamente en 1952, vamos a encontrar que va a tener un desafío y es unir Europa, Europa del Este y del Oeste. ¿Cuál es el desafío del siglo XXI? Unir a la Europa de los países balcánicos, que observábamos que se encuentran en el norte de Grecia, en el sur de Croacia, pero que aún no están integrados. Y lo que necesitan es fortalecer la Unión Europea. Pero pues con la caída con la salida en el Brexit de Reino Unido, pues vamos a tener crisis. ¿Cómo directamente se empezó a unir la Europa del Este con el Oeste? Empezó directamente en 1989 con la caída del muro de Berlín, donde le dan el fin al comunismo. Luego empiezan en 1992 a colocar unas condiciones de juego para ingresar. Tener una democracia, un Estado social de derecho, una economía de mercado que pueda generar una producción y llevar su producción a otros países. Y por supuesto, adoptar la legislación de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir en este espacio? Nosotros vamos a encontrar que existen leyes específicas, pero que todos los países tienen un marco legislativo referencial. Significa que en la Unión Europea un delito se persigue en los 27 países si está estipulado en la Unión Europea. Entonces, quiero ser claro con ese proceso. En 1998 inician un proceso de ampliación y en el 2002 inician directamente con una primera gran cumbre, que es en el 2002 en Copenhague, en Dinamarca, el proceso de integración de 10 nuevos países. En el 2004 inicia este proceso de integración a República Checa, a Chipre, a Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En el 2017 tenemos entonces la integración de Bulgaria, de Rumania y Croacia se une entonces en el 2013. ¿Qué busca directamente este espacio de integración? Fortalecer su moneda, tener un mercado común y sostener unas condiciones aptas para que el comercio se pueda enfrentar, no solamente un país aparte, sino que es una economía que nutre todo el bloque. Pero aquí viene el gran dilema, que es Grecia y España. Si una de las países ingresa, el caso de Grecia, ingresa con una disminución del empleo, un aumento de la inflación, una tasa de cambio que realmente no maneja la oficial, sino una en el mercado negro. ¿Qué crisis le va a generar? La crisis griega la van a tener que atender otras naciones. Ejemplo, España. España sostuvo un alza de desempleo por muchos migrantes latinoamericanos que recogían el dinero, no lo ponían a circular en el mercado español, sino que lo giraban a Latinoamérica. Latinoamérica se beneficia de tasa de cambio, pero los migrantes empiezan a colocar a dinero que se está produciendo, pero que se está estancando. Y eso va a generar que la crisis en España sea atendida por la Unión Europea. Lo último, última novedad 2020. Recordemos que Italia, que fue uno de los epicentros del COVID-19, en Europa sostuvo una crisis financiera por la atención del COVID. Eso llevó a que se emitieran bonos de apoyo y eso significa que todos los 27 países miembros apliquen directamente la mano al bolsillo para aportar
a Italia para salir de la crisis. ¿Qué países les conviene directamente ingresar y por qué los tienen en espera? Vamos a tener países en estos momentos candidatos muy potenciales para ser parte de la Unión Europea. Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania, Serbia y Turquía. ¿Cuál es el problema? Que sus economías no son estables. Y como sus economías no son estables, súmele que además han tenido conflictos internos y eso lleva a que tengan inestabilidad económica más inestabilidad política. Así que estos países lastimosamente están en la lista de espera, pero no son admitidos hasta que cumplan con todas las condiciones. Y entre ellas tener entonces un aumento del más 6% del Producto Interno Bruto de estas naciones. No siento más, ¿qué es lo que busca la Unión Europea? Sostener una cooperación democrática, pero que esté siempre en el marco del derecho. Para eso, todos los 27 países tienen un acuerdo frente a la producción del carbón y del acero. Frente al Tratado de Roma, que habla, por favor, los que van a estudiar derecho, el Tratado de Roma habla del derecho internacional, derecho penal internacional humanitario, para que lo tenga en cuenta. De igual manera, entender que Europa se convierte en un mercado único, o sea que un producto francés no se queda solamente en Francia, sino que debe circular en todos los 27 países que se encuentran ahí y a un precio de impuesto que es bastante bajo para estimular la comercialización de ese país, por supuesto, de su producción. El tratado, pues, de la Unión Europea con Maastricht, que lo que busca es cómo llega a consolidar tratados de libre comercio, el tratado de Ámsterdam frente a la protección de los niños, el tratado de Niza, que empieza directamente a revisar el tema de la migración, y el Tratado de Lisboa, que empieza a pensarse específicamente el cambio climático. ¿Qué es lo que busca la Unión Europea? Busca fortalecer la dignidad de sus ciudadanos, siempre estando atentos del respeto de las libertades, de la igualdad, siempre estando en solidaridad entre las 27 naciones, siempre sosteniendo el reconocimiento de las ciudadanías y de la justicia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está mostrando? La Unión Europea es simplemente hasta el momento la tercera agrupación que tiene más población. No tiene ni siquiera una competencia cerca cuando vemos índices como China, como India, e incluso los Estados Unidos se encuentran muy cerca de ellos. Más allá de revisar este espacio, quiero ser claro que la Unión Europea permite también realizar un enfrentamiento a las crisis económicas, como le decía anteriormente. En el año 2008, los estadounidenses cometieron un error y fue generar desde los bancos un estímulo para que los bancos prestaran mucho dinero. A partir de ahí, ¿qué hicieron los bancos? Al prestar el dinero e invertir en proyectos de vivienda, lastimosamente muchos de los proyectos quedaron vacíos porque sus compradores nunca alcanzaron a pagar ni las deudas ni a asumir directamente el inmueble, lo que generó un estancamiento en la economía. Mucho dinero prestado, poco dinero pagado. Y tras del hecho, el sector inmobiliario sufrió un coletazo porque la gente dejó de construir precisamente por el miedo a quedarse con bienes totalmente vacíos, como es el caso que sucedió en China con una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que empezó esta crisis en New York, que se expandió por todo el territorio estadounidense, con una burbuja económica, mucho dinero que se presta, poco el que se paga, muchas pérdidas económicas, inversiones que se hacen pero que nunca se culminan, muchas llaves de casa que se quedaron oxidándose porque no recibieron su dueño, llevó directamente a la Unión Europea para que realizara un proceso de gestión para fortalecer su economía de ese dinero que nunca se pagó, pero que supuestamente está circulando y no sabemos en manos de quién. Eso llevó a que la Unión Europea pensar en dos temas. Primero, el Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas, en dónde va a realizar inversiones que tengan resultados al mediano plazo. Y a empezar a revisar la migración y las inversiones que está realizando la migración en su territorio. Voy a colocar un ejemplo. Si David Camilo Nariño se va para Finlandia y él dice, yo quiero comprar una casa en Finlandia, el primer requisito que le van a decir es, usted como no es un nacional, usted tiene que cumplir con una documentación. Y esa documentación establece que usted tenga un trabajo estable en nuestra nación mayor a 5 años y que usted cumpla con una nacionalidad. En cambio, en Miami, usted no importa su nacionalidad, lo que importa es que usted pueda cancelar y puede vivir como usted quiera. Y este seguimiento lo hacen en la Unión Europea, hacerle seguimiento a la migración, a qué es lo que va a invertir y cómo lo va a hacer
para garantizar que los migrantes se queden en su territorio, invirtiendo el dinero en su territorio y no lo sigan girando, o comprar territorios que justificarían el lavado de activos. Entonces, hay que recordar que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas empieza a controlar la migración y el marco de las viviendas. Entonces, recordemos aquí la unión bancaria, bancos seguros y fiables, que lo que hacen es empezar a no prestarle a tanta gente y empezar a recuperar cartera prestada. No siendo más, ¿hacia dónde se dirigió el presupuesto de la Unión Europea y hacia dónde se está proyectando, finalizando directamente el 2020? A un crecimiento de los recursos naturales y hacer un crecimiento sostenible, a un aumento de la seguridad y la ciudadanía. Recordemos que aquí hay un problema con el reconocimiento facial, que es una de las medidas que está implementando la Unión Europea para controlar la migración y el terrorismo. Una Europa global que realice inversiones en diversas partes del mundo, donde actúen como bloque los 27 países y tengan unas ganancias que los distribuyan entre todos. Recuerde que necesitan tener una cohesión económica, social y territorial, mejorar una economía que sea integrada para llegar a ser competitivos y sostener un crecimiento económico y en el empleo. Quiero ser claro directamente en los objetivos que tiene la Unión Europea para el 2050. Hay dos en específico. El primero es el empleo. Yo quiero ser claro con ustedes y es que tanto, y ya voy a llegar a la visa, tanto como para Europa como para Latinoamérica, la estabilidad laboral se está consiguiendo a los 32 años, casi a los 35 años. Es decir, tengo un trabajo, puedo pagar una casa y tener un automóvil. Esto es una estabilidad que genera el empleo. Pero con la nueva generación millennials, los centennials, nos mostraron que existe un comportamiento bastante peculiar. Personas que alquilan carros, el que quieran, mas no van a asumir la responsabilidad de obtenerlo, comprándolo y haciendo todo el papeleo, simplemente alquilándolo, utilizándolo y desechándolo. Lo mismo con los apartamentos. ¿Y eso qué genera? Que tenemos a personas que no asumen compromisos financieros y como no asumen compromisos financieros, van a colocar un mercado fluctuando, porque ¿qué estabilidad hay o sostiene una persona que todo el tiempo vive en un arriendo, que todo el tiempo vive en alquiler de lujos y servicios? Eso nos está mostrando que es una persona que no tiene un proyecto, un plan de inversión. Y esa es una de las grandes preocupaciones que sostiene la Unión Europea, convencer a sus ciudadanos que no es venir a trabajar para obtener dinero y aplicarlo o gastarlo en placeres, sino realmente empezar a invertir en proyectos grandes donde se comprometa el dinero de los europeos. Y por eso la cuestión empleo es importante. Antes se pensaba tener un empleo toda la vida. Ahora, mucha gente dice, tengo un empleo para acumular experiencia y luego pasar a otros escenarios. Y es una de las preocupaciones que tiene la Unión Europea. Si usted va a ir a Europa, recuerde ir realizando el escalonamiento de puestos laborales, pero la idea es que usted tenga una estabilidad laboral, porque eso también permite que los contratos sean volubles, que usted lo contraten por horas, como en United States, que usted lo contraten entonces por un corto tiempo y usted termina sosteniendo una carpeta de recomendaciones laborales, pero que no pasa de un mes o de horas. Entonces debe tenerlo muy atento en este espacio. Para cerrar entonces, una de las prioridades que sostiene la Unión Europea es el tema del cambio climático. Y para eso, recordemos directamente lo que está sucediendo en Irlanda y es cómo fortalecer poco a poco el sistema de energía eólica para poder generar nada más ni nada menos una distribución energética al país. ¿Por qué el euro? El euro básicamente es una sola moneda para los europeos. No se cumple en todos los territorios, pero sí nos va a generar una estabilidad. Y es que tenemos una misma tasa de cambio, no tenemos tantas con las cuales debemos jugar, tenemos una oportunidad de fortalecer nuestra economía. ¿Cuál es la diferencia? Las reservas de oro ya no vienen siendo por nación, sino que son colectivas. Entonces, eso le va a generar mayor estabilidad al euro. De igual manera, que se puede utilizar en cualquier parte y eso genera mayor seguridad. Recordemos entonces que antes de llegar a nuestro juego, la Unión Europea le apunta a esto, un mercado único, donde pueda tener circulación libre, bienes, servicios, personas y capital. Pero cuando hablamos de personas, ya tenemos que ir pensando no solamente en un marco presencial, sino también en un mercado único digital. Al igual que China ha realizado un proceso de control de las redes sociales, la Unión Europea también lo está haciendo, porque siente que si los ciudadanos se sostienen una conectividad desde un dispositivo móvil, hay que hacerle el seguimiento a cómo se comporta, qué consumo sostiene, cómo es
su ciudadanía, su compartir los lugares donde se encuentra. Y es uno de los elementos que se encuentra en crítica, porque ¿cómo realmente controlar un mercado único digital? ¿Cualquiera puede ingresar? Por último, vamos a revisar entonces a una Europa social que lo que busca directamente es atraer la juventud. Recordemos que Europa es un país que es viejo, pero es un continente que es muy viejo, pero usted debe tener en cuenta que la migración debe dejar de ser en Europa una migración que entra, trabaja y regresa a su nación, porque no le está generando beneficio. Uno de los proyectos que sostiene es atraer directamente a jóvenes menores de 25 años para que puedan aprovechar tres elementos: el empleo, la educación continua después de salir del bachillerato en un espacio de especialización, la formación del aprendizaje, que es lo que busca directamente una tecnificación, y por supuesto su integración. Ahora sí, llegamos al punto de interés de más de uno de ustedes, que es directamente la visa Schengen. Quiero ser claro que esta es una visa que permite la circulación en toda la Unión Europea, en toda. ¿Cuáles son los requisitos? Esta básicamente se genera para una circulación de carácter turístico. Si usted va a realizar un proceso ya de estudios o laborales, usted ya tiene que sacar otro tipo de visado, para ser mucho más concreto. Entonces, ¿qué debe presentar? Si usted va a trabajar, debe presentar en el lugar al cual va a trabajar. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a alojar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos impuestos usted va a retribuir al país? Porque la idea no es venir, trabajar y demás. ¿Dónde se cuela directamente la migración latinoamericana, africana y asiática en Europa? Se entra a colar frente a un vacío. Y es que todos entran como turistas, todos justifican reservas en hoteles, todos justifican de una u otra manera que van a realizar turismo. Y el turismo, recordemos que es una entrada bastante fuerte para Europa, pero el seguimiento es en el vencimiento de estas visas. Entonces usted debe tener cuidado. De igual manera, no es lo mismo ir a Noruega, a Liechtenstein, a Suiza o a Islandia, porque usted va a contar que usted puede llegar con la Schengen, pero no lo van a aceptar, porque es otra la normatividad, otro el visado que usted debe realizar. Para mayor asesoría en este espacio, le recomiendo acercarse a las cancillerías, y en las cancillerías le van a presentar qué tipo de visa es la que le recomiendan y cómo se hace el proceso. Si usted llegó a Europa y lo robaron, usted tomó el bus que está de París hasta Barcelona, 10 horas se demora el recorrido, lo roban en el bus, bajándose en Orange, y usted no sabe qué hacer y ha perdido su visa Schengen. Lo primero que usted debe hacer es acercarse a la policía para colocar el denuncio y además reportarlo a su cancillería para que la cancillería le tramite un permiso de circulación frente a las autoridades de la Unión Europea. Quiero ser claro en eso. Si usted, por ejemplo, ingresó a Europa y usted sostiene problemas legales con su visa, es la Cancillería quien le brinda el proceso de asesoramiento totalmente gratuito, para que lo tenga en cuenta. Siempre se entra a Europa desde el marco turístico. Si usted observa que hay posibilidades de estudio, que hay posibilidades de trabajo, usted se comunica con la Cancillería para legalizar este proceso. ¿Listo? Existe también otras maneras. Por favor, los que van para la universidad, estar muy atentos de Erasmus, porque es básicamente la oportunidad en que jóvenes van a poder realizar intercambios con el mercado europeo. De las universidades les recomiendo que revise qué posibilidades de intercambio hay, así sea de un semestre, para que usted estudie en Europa. Para cerrar en este espacio, recordemos que es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, pero que se rige netamente a partir de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Recuerde que buscan directamente acuerdos o tratados de libre comercio con otras naciones. Los que van para Canadá, recuerde que si usted pasa algún tiempito en Canadá, es prácticamente una entrada más que fija a la Unión Europea. Los que vayan a ir para Japón, de igual manera, recuerde que tiene sus beneficios porque le permite ingresar a la Unión Europea. Para ir cerrando en este espacio, me voy a dirigir, y para ser mucho más concreto, me dirijo a este espacio que es lo más importante de la Unión Europea. La Unión Europea tiene como tal 7 instituciones que son las más importantes. El Consejo Europeo, que es el que se reúne, donde están los eurodiputados, donde lo que ellos hacen es redactar una ley, pero esa ley tiene una jurisdicción en los 27 países. De igual manera, esas leyes son revisadas y discutidas por el Parlamento Europeo.
que es la segunda institución. Usted debe tener en cuenta que existe el Consejo de Ministros, que es aquella que orienta cómo el bloque va a actuar frente a una situación. La Comisión Europea, que revisa específicamente todo el marco de seguridad, terrorismo en Europa. El Comité Económico y Social, qué tipo de rescates y ayudas se generan a los países que están en crisis. El Comité de las Regiones, que es la que observa, de acuerdo a la región mediterránea, Atlántica, Europa Central, Europa Septentrional, Europa Oriental, las que observa cómo, y glaciar, las que observa cómo se atienden las problemáticas en estas regiones y cómo se les puede generar un incentivo. Hay dos bancos que siempre van a patrocinar y le van a dar fuerza al euro, porque tienen reservas en oro. Hablamos de el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. Estos dos realizan un control de la emisión del euro, pero además de los préstamos que conceden a otras naciones. No siento más, teniendo en cuenta este espacio, les agradezco por su tiempo. Yo tenía un juego preparado, pero no sé si alcanzamos por el tiempo. Yo pensaría que no alcanzamos por el tiempo, más bien lo dejamos entonces para entrada de vacaciones. No siendo más, les agradezco a todos por su tiempo. Cuídense muchísimo. Nos vemos entonces la próxima, dentro de 15 días, compartiendo en este espacio. Aprovecha muy bien el tiempo, sigue proyectando tu proyecto de vida, infórmate y cualquier duda, escríbenos. Un abrazo enorme, que les vaya súper bien. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, Laurita. Chao, Gabo. Que les vaya súper bien. Chao, Juan Pablo, hombre, que le va muy bien. Nuestro ingeniero. Hasta luego. Chao, don Niño, hombre, que le va muy bien. Un éxito para todos. Que estén muy bien.